Muy buenas noches para todos. Damos inicio a nuestro tercer encuentro del curso Análisis y Especificación de Requerimientos. Gracias a todos por asistir y por participar en este encuentro. Bueno, nuestro curso está avanzando. Ya hemos adelantado las dos primeras fases. Hemos tenido un acercamiento importante a lo que es la ingeniería de requerimientos o el análisis y especificación de requerimientos, como otros autores lo llaman. En una primera actividad hicimos un acercamiento desde la perspectiva del estudio del dominio del sistema. Identificamos participantes, describimos el problema y en la segunda fase indagamos sobre las técnicas de elicitación de requerimientos, es decir, las técnicas que nos permiten obtener información que nos conduzca a establecer los requerimientos del sistema. Hicimos un plan para poder llevar a cabo una actividad de recolección de información. ¿Sí? Y estamos listos para aplicar entrevistas, para hacer reuniones, para diseñar prototipos, etcétera, para observar puestos de trabajo, para hacer análisis de tareas, para hacer historias de usuario. Bueno, las técnicas que ustedes lograron identificar y que documentaron. Algunos trabajos muy buenos, por cierto, con información muy relevante, con las correspondientes citas. Muy bien. Bueno, y la pregunta es, ¿y ahora qué sigue? ¿Cierto? Tenemos una idea general de lo que puede ser el nuevo sistema. Sabemos las personas con las que vamos a trabajar para llevar a cabo el análisis de requerimientos, ¿sí? Las técnicas que vamos a utilizar, pero ¿qué sigue después de esto? ¿Sí? Porque algo nos dice que la tarea no termina allí. Pues bien, lo primero que tenemos que hacer es indagar cuáles son los tipos de requerimientos. Hemos hablado de requerimientos en general. Sabemos que los requerimientos describen o dan cuenta de qué hace el software y de qué restricciones o de qué condiciones debe cumplir, es decir, bajo qué circunstancias el software debe operar, ¿cierto? Cuáles son las condiciones de calidad, cuáles son las condiciones de rendimiento, cuáles son las condiciones de seguridad, etc. Eso tiene que ver con los requerimientos. Sí, pero los tenemos todos juntos. Resulta que no es así como funciona. Esos requerimientos nosotros los tenemos que organizar, los tenemos que clasificar, tenemos que ver qué tipos de requerimientos son. ¿Sí? Entonces, lo que sigue ahora es que vamos a aprender cuáles son los tipos de requerimientos. Y hay varios tipos, hay varias clasificaciones, dependiendo del autor que consultemos, vamos a encontrar más o menos categorías de requerimientos. ¿Sí? Pero yo les voy a adelantar algo. Miren, los requerimientos se agrupan principalmente en dos categorías, que las conocemos como requerimientos funcionales y requerimientos no funcionales. Los requerimientos funcionales nos dicen qué hace el sistema, qué tareas lleva a cabo, qué funciones desempeña. ¿Sí? Nos dan el qué del sistema. Y estos requerimientos deben presentarse de forma detallada. No podemos decir requerimiento funcional. El sistema gestiona la información de la empresa. No, eso no es detallado. Eso no es preciso. No se puede desarrollar un software partiendo de un requerimiento tan general. Luego tenemos otro grupo de requerimientos, otra categoría, otra clasificación, que es los requerimientos no funcionales. ¿Sí? Los primeros se refieren a las funciones que realizan. Los segundos, el nombre lo dice, no funcionales, no hacen referencia a lo que el software hace, sino que se refieren a una cantidad de condiciones
o de restricciones que debe cumplir el software. ¿Sí? Y dentro de estos requerimientos no funcionales hay varios grupos. Por ejemplo, hay unos requerimientos relacionados con el almacenamiento de información. Hay otros relacionados con la interfaz del usuario. Hay otros relacionados con la comunicación que el sistema tiene o con las condiciones de comunicación que tiene la organización. Hay otros que están relacionados con la portabilidad. Hay también requerimientos de seguridad. ¿Sí? Hay diferentes tipos de requerimientos. Requerimientos relacionados con el producto, requerimientos relacionados con el negocio. ¿Sí? Todo este grupo entonces caben en los requerimientos no funcionales porque no me dicen qué función desarrolla el sistema, sino que me dicen más bien qué propiedades, qué características debe tener el sistema. Entonces, vamos a indagar cuáles son esas clasificaciones de los requerimientos, ¿sí? Y a qué hace referencia cada una de ellas para que cuando tengamos nosotros nuestra lista de requerimientos los podamos organizar, ¿sí? Cada grupo de requerimientos pues tiene una razón de ser, ¿sí? Y tiene un seguimiento, tiene una trazabilidad y al final vamos a verificar que el sistema cumpla con todos esos requerimientos. Bien, una vez que hemos estudiado el dominio del sistema, ¿cierto? Que hemos estudiado las técnicas de licitación de requerimientos, lo que sigue es llevar a cabo la obtención de requerimientos. Recuerden, los requerimientos están en el dominio del sistema y quienes los deben expresar son los usuarios, el cliente, las personas que de alguna manera están relacionadas con el software que vamos a desarrollar. ¿Sí? Entonces, aquí hay algunos elementos que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a llevar a cabo la actividad de obtención de requerimientos. Repito, esa obtención de requerimientos se lleva a cabo mediante las técnicas de licitación de requerimientos que ya estudiamos. Es decir, yo puedo observar un puesto de trabajo y voy a mirar qué es lo que hace la persona, ¿cierto? ¿Qué datos ingresa? ¿Qué operaciones realiza con los datos? ¿Qué información genera a partir de esos datos? ¿A quién le comunica o le transfiere la información? Esa es una técnica de obtención de requerimientos. Yo puedo hacer entrevistas, ¿sí? Muy común es la utilización de la entrevista en la obtención de requerimientos. El analista o el ingeniero de sistemas se reúne con personas que conocen el funcionamiento del sistema, que conocen la información que se maneja, la información que se requiere, las operaciones que se realizan y mediante una conversación bien planeada, ¿cierto? Donde ya hay unos temas preestablecidos, de pronto unas preguntas concretas que realizar, pues va obteniendo toda la información que se necesita. Bien, utilice las técnicas que necesite utilizar, las que le convengan, las que se le faciliten. ¿Listo? Pero tenga en cuenta cuando hace esa recolección de información, estas ideas que le presento aquí. La primera, las personas con quien usted va a hablar o con quien se va a comunicar para recoger información tienen diferentes puntos de vista, tienen diferentes perspectivas. Eso significa que sobre un mismo tema, un mismo elemento, usted va a encontrar diferente información y puede encontrar información que se contradiga, ¿sí? Puede ver que el uno va en una dirección y el otro va en otra. Y eso es algo que usted como analista tiene que gestionar, tiene que manejar, ¿sí? Otra, los participantes tienen intereses sobre el sistema y resulta que esos intereses son diversos, dependiendo del nivel jerárquico eh, de la persona con la que usted hace la recolección de información.
Dependiendo de las tareas que realiza, sus intereses son diferentes. Eso significa que va a expresar diferentes necesidades, que va a requerir diferentes cosas del sistema, ¿sí? Y que va a realizar diferentes operaciones, ¿sí? Algunos usuarios estarán interesados en la seguridad, otros usuarios estarán interesados en la agilidad para realizar las tareas, otros en la información que el sistema genera, otros estarán interesados en la rapidez con que puedan desarrollar su trabajo, ¿cierto? En lo oportuno que sea el obtener determinados datos del sistema, en fin, diferentes personas, diferentes intereses, diferentes niveles en la estructura organizacional, diferentes necesidades, diferentes intereses sobre el sistema. Bien, resulta que uno creería que si habla con una persona que va a ser usuario del sistema, esa persona le va a dar una lista. Necesito que el sistema haga esto y haga aquello y haga lo otro y que usted pueda precisar los requerimientos a partir de esa conversación, ¿sí? Pero resulta que en la vida real las cosas funcionan diferente. Y ocurre que muchas personas no pueden expresar con claridad lo que esperan del sistema. No pueden expresar con claridad y con precisión lo que hacen con el sistema. La información puede ser confusa. La información puede tener mucho ruido y usted tendrá que identificar las ideas esenciales a partir de todo lo que la persona le exprese, ¿sí? Mucho de lo que las personas le dicen no conduce a un requerimiento. Hay que revisar la información que se recoge y allí identificar qué de eso corresponde a una necesidad, qué de eso corresponde a un requerimiento que se pueda definir en el sistema. Puede ocurrir que lo que una persona dice que no es importante, otra persona dice que sí es importante. Y puede ocurrir que lo que una persona desea para el uso que le va a dar al sistema, desea desde sus necesidades, desde sus intereses, vaya en contravía de lo que otra persona quiere. ¿Listo? Por ejemplo, algo muy común. A usted le van a dar un presupuesto para su proyecto y usted tiene que trabajar dentro de ese presupuesto. Y puede ocurrir que muchas cosas que los usuarios o que los clientes desean implique salirse de ese presupuesto. Y usted tiene que decir, pues, eso está fuera del alcance de este proyecto, quizá en la siguiente versión. Entonces, mire, los usuarios le van a expresar a usted sus opiniones. Usted tiene que manejarlas como lo que son, sus opiniones, ¿sí? No significa que le van a estar dando requerimientos. Ellos le van a dar la información que tienen a mano, lo que se les ocurra en el momento, ¿sí? Dentro de esa información están sus necesidades, están sus intereses, están lo que quieren, lo que desean del sistema, pero no siempre va a estar bien explicado, ¿sí? Por eso es que a esta fase se le llama análisis, porque tenemos que revisar esa información, ir seleccionando lo que es importante y descartando lo que no contribuye al propósito de esta fase en el desarrollo del software, que es la especificación de los requerimientos. Miren, todo lo que los usuarios piden, todo lo que los usuarios expresan, no necesariamente es un requerimiento. Y en el caso de que sí correspondieran a un requerimiento, no necesariamente esos requerimientos pueden ser atendidos, ¿sí? El proyecto se desarrolla con unas restricciones, con unas limitantes, con unos recursos que son limitados. Hablamos, por ejemplo, del recurso tiempo. ¿Sí? El proyecto tiene que desarrollarse en un tiempo determinado y habrán cosas que en ese tiempo no se pueden hacer. El proyecto tendrá que hacerse con un presupuesto, un monto de dinero específico. Habrán cosas que los usuarios quieren que estén por fuera de ese presupuesto.
¿sí? Incluso hay limitantes tecnológicas, hay tecnología que la organización puede adquirir y tecnología que está fuera de su alcance. Y los usuarios pueden decirle cosas maravillosas que usted no las va a poder llevar a cabo con la tecnología que tiene, ¿sí? Entonces, además de que hay que seleccionar los requerimientos, muchos de esos requerimientos podrán estar fuera del alcance del proyecto, podrá ser no factible. Bien, ¿cuál es el papel del analista o del ingeniero de sistemas en esta actividad o en esta fase de obtención de requerimientos? ¿Sí? Lo que nosotros hacemos como analistas o como ingenieros es ayudarles a los clientes, ayudarles a los usuarios a identificar sus necesidades, a comunicar sus, sus deseos, sus expectativas, ¿cierto? Lo que quieren con respecto al sistema. Es posible que el usuario no lo logre en la primera interacción, en la primera reunión o en la primera entrevista y haya que trabajar con él más de una vez. Y la segunda vez le dirá, es que la vez anterior no caí en cuenta que también necesito esto. ¿Sí? La vez anterior no me acordé que hay que realizar esta actividad. No me acordé que se necesita procesar estos datos. ¿Sí? Le dirá, y es que cuando se presenta esta situación, entonces hay que proceder de esta manera. Y entonces allí surgen funciones que están condicionadas por la presencia de determinados eventos. Entonces, usted como ingeniero le va a ayudar a que identifique esas situaciones, a que identifique esas necesidades, a que recuerde las tareas que tiene que hacer, la información que tiene que utilizar, los datos que va a ingresar, los datos que requiere de vuelta, etcétera. ¿Sí? Como les decía anteriormente, lo que un usuario desea puede no necesariamente estar alineado con lo que otros desean y entonces va a encontrar usted ciertas tensiones, ciertos conflictos. Su papel como analista es identificar esas áreas de conflicto, identificar esos temas en los que no todos los usuarios están de acuerdo y gestionarlos. ¿Sí? Debe conseguir llegar a consensos en esas partes donde hay conflicto. Debe asegurarse de que los usuarios comprendan por qué no se pueden hacer las cosas como ellos desean, por qué es necesario llegar a acuerdos con otros usuarios, llegar a acuerdos de pronto con el administrador, con el gerente, con el supervisor, con el auditor, dependiendo del caso, ¿sí? Porque no se les puede dar gusto a todos. No se puede atender las preferencias de cada uno de los usuarios, sino que se tiene que buscar la solución que sea mejor para la organización, que sea mejor para todos. ¿Sí? Cuando se presenten estas situaciones de tensión, estos conflictos, ¿sí? Estas diferencias en lo que quieren del software, lo primero que usted tiene que tener en cuenta es el objetivo del sistema. ¿Cuál es el propósito de desarrollar el sistema? ¿Para qué lo queremos? ¿Qué estamos buscando con el sistema? Miren, el sistema no es un fin en sí mismo. Ninguna organización desarrolla un sistema porque quiere tener un sistema. El sistema es un medio, es una herramienta. Y a través de ese sistema, la organización desea conseguir algo. ¿Sí? Desea mejorar en algún aspecto. Entonces, el objetivo va más allá de la construcción del sistema. El objetivo no puede ser implementar un sistema que funcione a través de Internet y que tenga una base de datos en la nube y una interfaz inteligente. No, ese es el sistema que va a desarrollar, pero ese sistema, ¿qué propósito tiene? ¿Sí? Ese propósito que tiene el sistema es el que nos debe guiar para resolver los conflictos que se presenten en la recolección de los requerimientos. Porque lo que queremos es alcanzar ese objetivo, que es más grande que el sistema mismo. ¿Sí? Resulta que ese objetivo, ese gran propósito, pues va a tener varios objetivos específicos,
¿sí? Que van a estar jerarquizados, que van a estar priorizados. Entonces, de igual manera, los requerimientos se tienen que clasificar, se tienen que organizar de acuerdo a esa prioridad, de acuerdo a esa importancia de los objetivos. Y de esa manera, pues habrá que atender unos antes y otros dejarlos para después. Y finalmente, otro criterio que lo puede ayudar a resolver los conflictos es la autoridad que los participantes tienen dentro de la organización y el conocimiento que tienen sobre la organización, sobre el sistema, sobre la misión, la visión, los objetivos de la organización, ¿sí? Normalmente una persona que está en un nivel estratégico más alto, pues tiene acceso a información que los niveles inferiores no tienen, y eso tiene que ser tenido en cuenta. Bien, seguimos hablando entonces de la obtención de requerimientos. Usted va a hacer sus entrevistas, va a hacer sus observaciones, va a desarrollar sus prototipos, se va a reunir con las personas de la organización y va a obtener mucha información. La idea es que obtenga mucha información, porque con poca información es muy difícil identificar los requerimientos, ¿sí? Entonces, una vez que usted hace esa recolección de información, usted la tiene que organizar, ¿sí? Eh, Seguramente usted toma notas en su libreta, seguramente hace grabaciones de audio o grabaciones de video, ¿cierto? Eso hay que transcribirlo, eso hay que pasarlo a un formato común, ¿sí? De tal manera que usted pueda examinar toda la información que recogió y pueda comprender qué es lo que los usuarios o los participantes expresaron. Entonces, viene una tarea que es muy importante y es que usted tiene que procesar toda esa información. Entonces, usted la va a organizar, la va a transcribir y la va a colocar, la va a reunir, la va a colocar en un mismo medio de tal manera que usted y su grupo la puedan examinar, ¿cierto? Tengan acceso a ella y la van a analizar, ¿sí? Van a identificar de qué temas hablaron los participantes. ¿A qué aspectos le dan más importancia? ¿A qué aspectos le dan menos importancia? ¿Qué temas consideran ellos que son urgentes? ¿Qué temas consideran que son relevantes? ¿Sí? En eso consiste el análisis. Entonces, vamos a identificar qué es relevante para el sistema y qué no es tan relevante, qué es urgente y qué no es urgente, ¿sí? ¿Qué se relaciona con los objetivos y qué está fuera de los objetivos? ¿Qué constituye un requerimiento? ¿Qué expresa un requerimiento? ¿Y qué expresa solamente una opinión que no conduce a definir un requerimiento? Entonces, va a llevar a cabo una tarea de organización, de análisis, de depuración de toda esa información. Con ese trabajo de procesamiento de la información recogida, usted puede identificar los requerimientos, ¿sí? Y cuando hablamos de identificar los requerimientos, significa que usted pueda decir, ah, ya sé qué es lo que necesita este usuario, ¿sí? Ahora sé qué necesita esta persona, qué se necesita en este puesto de trabajo, qué necesita generar el sistema para tal oficina, qué debe incluirse en determinado informe o reporte, con qué periodicidad se tiene que desarrollar esta tarea. Entonces usted comienza a organizar esos hallazgos, ¿sí? Y por eso es que es importante conocer los tipos de requerimientos, porque todo lo que usted encuentra no necesariamente indica una función del sistema. Puede indicar una propiedad, una característica, y esas características, propiedades, se tienen que organizar dependiendo de a qué hacen referencia. Una vez que ha llevado a cabo esa tarea de procesar toda la información recolectada, entonces sí hay que sacar en limpio los requerimientos. Y esos requerimientos se tienen que expresar de una manera muy clara, muy precisa, no redundante, de tal manera que cualquier persona que lo lea pueda comprender qué es lo que se busca con el sistema. Si
tomo un requerimiento y le doy una interpretación y otra persona lo entiende de forma diferente, ese requerimiento no está claramente expresado. Y eso significa que cuando entreguemos el software podemos tener una dificultad porque alguien va a decir, no, es que esto no es lo que se quería. Los requerimientos tienen que ser precisos, tienen que estar bien comunicados, bien expresados, de tal manera que los podamos validar. ¿Sí? Entonces, una vez que tiene usted su lista de requerimientos, los va a organizar. Entonces, estos son requerimientos funcionales, estos son requerimientos no funcionales, y dentro de los no funcionales tenemos estas categorías y los va colocando. ¿Sí? Una vez que ha hecho ese trabajito, usted tiene que volverse a reunir con el cliente, con los usuarios, y les va a decir, esto es lo que yo entendí en las reuniones. Esto es lo que yo entendí de lo que ustedes necesitan, y así los estamos describiendo. ¿Sí? Y ellos le dirán, ah, sí, eso es lo que necesitamos. O tal vez le digan, no, 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 mire que eso no va por ese lado, esto era diferente. Entonces, a eso le llamamos nosotros la validación de requerimientos con los usuarios o con el cliente. Y es una tarea que tenemos que desarrollar antes de que podamos elaborar el documento de especificación de requerimientos, que será nuestro insumo para pasar a la siguiente fase, que será el diseño de la solución o el diseño del sistema. Muy bien. Hasta aquí mi intervención. Ahora, por favor, ustedes hagan las preguntas sobre el tema que yo he explicado. Después de resolver las dudas sobre esta parte temática, vamos a resolver las dudas que ustedes tengan acerca de el trabajo de la fase 3. Usted había dicho de que vamos a hacer con un juego de roles. ¿Eso aún está pendiente o...? Muy bien. Esa va sobre la parte del trabajo 3. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre el tema que he explicado? Sí, señor. Una pregunta es, yo estoy utilizando para el método de obtención de información de requerimientos, combinar el LDA con el prototipo. A mí me parece que es una lluvia de ideas, se llama la tormenta de ideas, con el prototipo para poder tener más información sobre el funcionamiento. ¿Ese enfoque sería bien direccionado? Sí, señor. Hay algunas técnicas que tienen que combinarse con otras para que puedan dar un buen resultado. Y hay algunas que requieren de cierto orden, ¿cierto? Por ejemplo, miren, si van a utilizar una tormenta de ideas o una lluvia de ideas, ¿sí? Esa es una de las actividades que se utiliza en las fases iniciales, cuando se tiene poca información. Y entonces, cuando la gente empieza a aportar ideas, usted hace una buena recopilación de información y esa es una información que usted puede utilizar para elaborar su prototipo. ¿Sí? Pero luego el prototipo usted lo tiene que trabajar con alguien, ¿cierto? Entonces lo utiliza en una entrevista o lo utiliza en una reunión para obtener realimentación del prototipo. Además, recuerden que el prototipo tiene un propósito, ¿sí? Y es ayudarle al usuario o al cliente, a la persona que está trabajando con usted, a identificar sus necesidades. Resulta que a veces a la persona no se le ocurre qué es lo que necesita o qué es lo que quiere, pero cuando mira un prototipo, entonces, como decimos, se le prende el bombillito y dice, ah, mire que necesitamos tal cosa, mire que debería hacerse esto, mire que debería tener aquello, ¿no? Entonces, miren que citando las técnicas que Bernardo menciona, claro, podríamos desarrollarlas y una complementa los resultados de la otra. Bien, y una cosa más, ¿listo? Tenemos unas técnicas y tenemos información sobre ellas y hay mucha literatura y recomendaciones de cómo utilizarlas. Sin embargo, la forma como obtenemos los requerimientos no tiene una receta, ¿sí? No hay una única forma de hacerlo. Lo que pasa es que nosotros tenemos que ir ajustando nuestro plan dependiendo de la información que vamos obteniendo. Puede ser que usted entreviste a 2 o 3 personas y luego haga una reunión con 5 más y tiene bastante información, ¿sí? Pero también puede ocurrir que usted entreviste a 3 personas y luego revisa la información que tiene y dice,
Hombre, con esto yo no puedo identificar requerimientos, ¿sí? A lo mejor me faltaron preguntas por hacer. A lo mejor necesito volverme a reunir con ellos y llevarles un prototipo, ¿sí? Que puede ser un diseño preliminar o que puede ser otro software que se utiliza en un tema similar, a ver qué ideas me pueden aportar con base en dicho prototipo, ¿sí? Entonces miren que uno tiene que ir ajustando su plan en la medida en que va obteniendo información, porque el objetivo es claro. Toda esa fase de recolección de información nos debe aportar información suficiente para que nosotros podamos identificar los requerimientos del sistema. Si usted mira su lista de requerimientos y dice, pero es que con estos requerimientos mi software está incompleto, ¿sí? Con estos requerimientos el software no va a solucionar los problemas que tenemos identificados. Entonces, ¿qué significa? Busque otros colaboradores, otros participantes, o vuelva a trabajar con los que ya ha trabajado para que tenga más información. Listo. Algo con lo que sí tenemos que tener cuidado es que los requerimientos tienen que surgir del dominio del sistema y tienen que surgir de las personas que forman parte de ese sistema. ¿Listo? No de los analistas, no de los ingenieros. Por más que nos sintamos tentados a decirle, no, es que su sistema tiene que tener esto y tiene que tener aquello. Miren, si nosotros empezamos a decirles los requerimientos a los usuarios, es muy probable que ese sistema que desarrollemos sea muy bueno desde nuestro punto de vista, pero no sea lo que ellos necesitan. ¿De acuerdo? Por eso es que es bien importante esta fase de licitación de requerimientos, de obtener la información desde las personas de la organización. Bien, espero haberle respondido su inquietud, Bernardo. Sí, señor, le agradezco mucho. Sí, me dejó más claro acerca de la lluvia de ideas y la reunión. Ya con eso ya puedo trabajar mejor. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Igual si más tardecito se les ocurre alguna pregunta sobre el tema, pues la formulamos y vemos cómo le damos respuesta. Listo. Ahora sí hablemos del trabajo de la fase 3, que muchos de ustedes están más interesados en cómo hacer el trabajo que en el mismo conocimiento que les va a permitir hacer el trabajo. Bueno, miren, el trabajo de la fase 3 tiene dos partes. Todos los trabajos de este curso tienen dos partes, ¿no? Una es de documentación, de consulta, que les va a permitir a ustedes apropiar conocimiento, ¿no? Porque no se trata solo de hacer tareas, tiene que haber una apropiación de conocimiento. Entonces, la consulta trata sobre los tipos de requerimientos y ese conocimiento ustedes lo necesitan para clasificar los requerimientos que ustedes van a identificar a partir de la actividad de recolección de información. En la fase 2 hicimos un trabajito que terminaba con un plan para obtener información. Entonces, como parte de ese plan, usted programó de pronto observar un puesto de trabajo, hacer un análisis de tarea, ¿cierto? Algunos programaron manejar escenarios o casos de uso, muchos tienen programado entrevistas y tienen programado reuniones para trabajar desarrollo conjunto de aplicaciones, ¿sí? Ese es un plan. Ahora vamos a llevar a cabo ese plan. Entonces, primera pauta en este sentido, miren, ese plan que ustedes hicieron, ¿sí?, puede mejorarse. A algunos de ustedes, al evaluarle, les estoy colocando recomendaciones de en qué sentido mejorarlo. A algunos otros, el plan está bien, pero cuando ustedes lo van a ejecutar, se dan cuenta de que hay cosas que no están adecuadas para llevarlas a la práctica, ¿sí? Entonces, ustedes pueden hacerle ajustes a ese plan. Si usted programó 2 entrevistas y ahora quiere hacer 3, pues haga las 3 entrevistas, ¿cierto? Si usted no dijo que iba a hacer un prototipo y ahora se le ocurre que va a diseñar, aunque sea un formulario, para mostrarle al cliente cómo va a empezar a operar el sistema, lo puede hacer. Háganle ajustes si necesitan hacer ajustes en ese plan. ¿Listo?
A muchos grupos y a muchos estudiantes les he colocado algunas observaciones en torno a las preguntas o a los temas que incluyeron en las entrevistas y en las reuniones. Y es que son muy generales, ¿sí? Claro, hay que comenzar con preguntas generales. Si ustedes leyeron sobre cómo hacer una entrevista, ahí en la literatura nos dice que tenemos que comenzar con preguntas generales y luego avanzar hacia las más específicas, ¿sí? Esa es la dinámica para ir entrando poco a poco en la temática, pero hay algunos que se quedaron en las preguntas generales, ¿sí? Y entonces, cuando terminen la entrevista, no van a tener información específica que les permita identificar los requerimientos. Revisen entonces sus instrumentos de recolección de datos y háganle los cambios que consideren necesarios. Listo, como les digo, a algunos les he colocado ahí las recomendaciones, a algunos otros no ha sido necesario las recomendaciones, pero usted cuando lo revisa dice aquí como que me faltó tal cosa, pues hágale ese ajuste. Bien, entonces esa es la primera parte, ¿no? Vamos a revisar lo que hemos planeado y vamos a hacerle los ajustes, prepararlo para llevarlo a trabajo de campo, es decir, para aplicarlo. Aquí viene la otra parte y tiene que ver con la pregunta que me formuló alguno de los participantes, ¿sí? Y es que a algunos que nos hemos comunicado yo les he dicho, no, hay que hacer un juego de roles en la tercera parte. Y consiste en esto, miren. Usted va a hacer una recolección de información, ¿sí? Pero yo no les puedo pedir a ustedes de que vayan a una empresa que desarrolla determinada actividad y hagan la recolección de datos allá. Porque miren, para empezar, la gente que está en las empresas trabajando es gente ocupada, porque a nadie lo contratan para estar desocupado, ¿cierto? Y entonces a veces es difícil conseguir que la gente le conteste una entrevista o que le regale una media hora para hacer una reunión. Segundo, usted va a ir a preguntar sobre cosas que tienen que ver con dinero. Esos son temas sensibles, ¿sí? Es muy difícil que le brinden información sobre eso. Yo lo entiendo. Por eso no es requisito para hacer este trabajo que usted vaya a personas que están vinculadas a las empresas. No, este es un ejercicio académico y no vamos a complicarlo más de lo estrictamente necesario. Pero sí queremos que usted haga el ejercicio de realizar una entrevista o haga el ejercicio de organizar una reunión y recolectar información sobre un tema. ¿Sí? Ese ejercicio hay que hacerlo. Y si usted programó hacer un prototipo, haga un prototipo pequeñito. ¿Sí? No tiene que desarrollar un software con la mitad de la funcionalidad. No, hay diferentes tipos de prototipos y usted puede utilizar uno que no le requiera demasiado esfuerzo ni demasiado tiempo y luego lo va a socializar. ¿Listo? Entonces, miren, ¿qué va a hacer usted para llevar a cabo esa tarea? Si usted puede recoger información con alguien que esté vinculado al dominio del sistema, hágale. No hay problema. ¿Listo? Pero yo sé que para muchos eso no va a ser viable. Y no los quiero poner en la tarea de andar buscando quién externo a la universidad, externo al curso, les pueda ayudar con el trabajo. No, no se trata de eso. Entonces, miren, ahí es donde podemos hacer un juego de roles. Y lo podemos hacer con los compañeros del trabajo colaborativo. Y aquí, por favor, estén muy atentos a lo que les voy a decir porque no quiero que confundan las cosas. Miren, resulta que ustedes son 5 en su grupo. Puede ser que alguno de los compañeros por X circunstancias no está participando, quedan 4. ¿Listo? Entonces lo que usted hace y le escribe un correíto a un compañero y le dice, mira Pedro, yo tengo programado hacer una entrevista, entonces me gustaría que me colabores y tú asumas que eres, por decir algo, el supervisor de los puntos de atención. ¿Sí? Tú eres el supervisor de los puntos de atención, entonces te voy a hacer una entrevista que tengo diseñada para el supervisor. Y entonces se ponen de acuerdo, programan una reunión por Skype o por cualquier otro medio, ¿sí? Y usted le formula las preguntas y la otra persona dice, a ver, yo como supervisor, entonces, ¿qué necesito? Y
y le va a ir dando unas respuestas. ¿Sí? Pero ese es una actividad que está desarrollando usted para presentarla en su trabajo individual. Ahora, su compañero, supongamos que se llama Pedro, él también necesita hacer su trabajo individual y para ello tiene que mostrar que llevó a cabo una recolección de información. Entonces le va a decir, mira, pues yo te colaboro a ti, asumo que soy el supervisor, y tú colabórame a mí, y vamos a asumir que tú eres el cajero porque yo tengo una entrevista para cajero. ¿Listo? Y asume usted como si fuera el cajero y le responde las preguntas que él. Así cada uno va a tener información para realizar su parte individual. Pueden decir usted, yo tengo programada una reunión, entonces necesito que ustedes 4 me colaboren con esa reunión. Entonces usted va a asumir que es un cajero, usted va a asumir que es un supervisor, usted va a asumir que es un auditor y usted pues que sea el gerente. ¿Cierto? Y voy a llevar a cabo con ustedes esa actividad donde ustedes van a jugar esos roles. Les aseguro que hasta se divierten haciendo ese trabajo, pero para quienes no hayan tenido nunca la experiencia de llevar a cabo una actividad de recolección de información, puede ser muy, muy formativa. A eso es lo que me he referido cuando les he dicho que necesitan trabajar con el grupo colaborativo y necesitan asumir roles para la recolección de la información. Ahora, les decía que estén muy atentos para que no haya confusión, y es esta, miren. Si yo soy estudiante de un grupo y un compañero me dice, es que necesito desarrollar una entrevista, ¿me colaboras asumiendo el rol de gerente? Y yo le digo, sí, claro, con mucho gusto. Y entonces él me hace la entrevista y luego en el trabajo de él incluye evidencia y aparece allí un pantallazo de Skype en el que nos reunimos los dos, ¿cierto? Y entonces él lo presenta el trabajo y yo no hago nada más, ¿sí? Y cuando me califican el trabajo y me dicen que yo no participé en el trabajo, yo digo, no, yo sí participé, yo le respondí las preguntas a fulano. Miren, ese no es el tipo de participación que queremos. Cada uno tiene unas actividades que desarrollar, desarróllelas, presente su trabajo individual. ¿Listo? Presente su consulta sobre los tipos de requerimientos, presente la información que obtuvo a través de las técnicas de elicitación de requerimientos, lleve a cabo ese análisis, diga, mire, de toda esta información que yo obtuve, ¿cierto? Y allí puede colocar usted las respuestas, sí, encontré estos requerimientos. Y luego dice, estos requerimientos corresponden a tales tipos, ¿no? Estos son requerimientos funcionales, estos son requerimientos no funcionales, aquí hay requerimientos de rendimiento, aquí hay requerimientos de portabilidad, aquí hay requerimientos de información, etc. ¿Listo? Ese es el trabajo que tenemos que hacer. ¿Preguntas? Tutor, buenas noches. Habla con Buenas Eneidi noches. Urquiza. La pregunta que yo tengo es que yo, por decir, en el trabajo pasado, yo programé la reunión, digamos que con el gerente. Entonces, digamos que yo escojo uno de los compañeros y debo formularle las preguntas que hice en el trabajo pasado. Sí, eso es. Esas, pero como les dije anteriormente, si usted mira que con estas preguntas no es suficiente, le puede incluir otras preguntas. O sea, lo que hicimos en el trabajo anterior ya es un avance, ¿cierto? Pero usted le puede incluir otras preguntas, le puede incluir otros temas. Tengan en cuenta que una de las cosas que ocurre con las entrevistas es que muchas veces cuando ya estamos desarrollando la entrevista, nos damos cuenta que hay otra pregunta que no la habíamos considerado y entonces la podemos formular, ¿no? La entrevista es flexible, uno puede incluir nuevos temas, puede incluir nuevas preguntas, obviamente sin perder el enfoque, ¿sí? A diferencia del cuestionario, que ya van las preguntas por escrito con las opciones de respuesta y pues no hay nada más que hacer después de que se lo entregó usted a la persona que lo va a responder. En la entrevista no. Y si usted antes de hacer la entrevista se le ocurrió que hay otro tema del que quiere hablar, pues lo incluye, ¿sí? La entrevista es muy flexible. Tutor, y otra cosa, eso hay que hacerlo por medio de alguno de los programas por Teams, o sea, solo capturas o hay que grabar todo. Hay que, hacerlo compartiendo pantalla con el compañero y presentando las preguntas en pantalla. Se graba, se guarda el link, se comparte
o se envía al trabajo o al foro? ¿Cómo? Esa es una pregunta muy interesante, Neiris. Mire, lo que usted haga en esa actividad, usted necesita luego transcribirla para poderla analizar, ¿sí? Así que yo le recomiendo que utilice algún tipo de registro para que usted pueda volver a trabajar con ella. Si usted se reúne con un compañero y le hace las preguntas, ¿sí? Y no toma nota, no graba, y resulta que usted no puede continuar con el trabajo en ese momento, sino que lo retoma 3 días después, usted se ha olvidado ya de esas conversaciones y se ha olvidado de esas respuestas. Entonces, al igual que ocurre en la vida real, necesitamos hacer un registro de, de esa conversación o de esa reunión, ¿sí? Y la razón que hacemos ese registro es para poder trabajar posteriormente con esa información. Ahora, en el trabajo yo les pido que ustedes coloquen evidencia como anexo, ¿sí? Esa evidencia no tiene que ser toda la transcripción ni la grabación de la reunión, no puede ser un pantallazo donde se mire que ustedes se reunieron, porque es solamente una evidencia. ¿Y por qué les pido la evidencia? Pues para que no vaya a ocurrir que alguien me diga, yo me reuní con fulano y con sutano, y que simplemente se inventó porque nunca se reunió. Entonces sí mostrar algo que permita pues tener la seguridad de que sí se llevó a cabo la actividad y que no fue que al último día, a la última hora, la persona se dedicó a escribir lo que primero se le ocurrió, porque eso no ayuda. ¿Listo? No es eso lo que buscamos con esta actividad. Bien, una vez que todos ustedes o que todos los participantes del grupo han subido sus trabajos individuales, hay que hacer el trabajo colaborativo, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer en el colaborativo? Pues encontramos los tipos de requerimientos, revisamos, yo tengo esto, pero tú tienes algo que yo no tenía, entonces lo vamos mejorando, lo vamos complementando. No necesitan colocarme, esta es la consulta de sutano y luego la consulta de fulano y luego la de panguano. Eso no es un trabajo colaborativo, eso es copiar y pegar, ¿sí? Y luego van a mirar ustedes los requerimientos, ¿sí? Y entonces allí sí los unen. A eso sí hay que unirlos. Entonces resulta que el estudiante A tiene identificados 5 requerimientos funcionales y el estudiante B tiene identificado 8 requerimientos funcionales, pero resulta que en los 8 que tiene B hay 3 que ya los tiene A. Entonces, bueno, esos 3 vamos a ver quién los tiene mejor presentados y los incluimos y complementamos los que no tiene. De tal manera que si son 5 estudiantes y cada uno presentó sus requerimientos, listo, van a tener una lista extensa de requerimientos y no se van a repetir. Si ustedes los copian y los pegan, lo más seguro es que se van a repetir. Y entonces resulta que 5 veces el sistema debe pedir la clave del usuario antes de mostrar la interfaz. ¿Listo? Si aparece 5 o 4 veces, bueno, ¿dónde estuvo el trabajo colaborativo? Lo copiaron y lo pegaron, o sea que no revisaron siquiera lo que tenía, ¿cierto? Pero si los 5 tienen ese mismo requerimiento, revisen y colóquenlo una vez, pero expresado de la mejor manera, porque seguramente todos no lo expresaron de la misma forma. Bien, ¿qué otras preguntas tienen? Tutor, buenas noches. Tutor, por lo menos yo tengo en técnicas de requerimientos, yo tengo la observación. Entonces, ¿yo cómo lo pondría en práctica con mis compañeros y eso? Edna, la observación es algo que normalmente se hace in situ, ¿cierto? O sea, tú vas a un puesto de trabajo y la persona sigue haciendo lo que normalmente hace y tú vas observando y entonces miras que registra por aquí una cosa, que por acá toma nota de otra, que revisa este formulario, que toma un papel de aquí, que mira esto, que hace aquello, ¿sí? En este caso, si tienes la observación, ¿listo? Podrías observar un punto real. Esa sí la puedes hacer porque tú vas y te acercas a una empresa que haga esto y le preguntas, es que yo quiero mandar tal cosa a tal parte, entonces, ¿qué necesito traer? ¿Listo? Y ya observas una parte de lo que él hace y de paso él te va a decir algunas cosas que necesitas. Porque esa observación si no la podrías hacer con un compañero que esté a través de internet, pues no sería sencillo, ¿no? Sería complicado. Entonces allí mira pues
qué tan viable es para ti utilizar esa técnica. Si no, listo, no la apliques pues en la recolección de la información, déjala dentro del plan, pero pues si no puedes aplicarla, no, listo. Ahora, si tienes observación y una entrevista, listo, haz la entrevista y a lo mejor la observación la puedes cambiar por otra. Pero, si te digo, la observación cuando uno realiza este tipo de actividades es muy importante. Tutor, también tengo mesa de trabajo, entonces esa sí la podría hacer con mis compañeros. Sí, esa la puedes hacer de forma virtual con tus compañeros, o si hay compañeros en tu localidad, pues puedes hacerla presencial. Pero la puedes hacer a través de internet perfectamente. Ah, perfecto, tutor, mil gracias. Con mucho gusto. Cristian, que me levantó la mano y luego la bajó, y luego Dainer. Tutor, buenas noches. Buenas noches. En el punto del paso 3, ahí dice que debemos consolidar, bueno, lo que son las entrevistas. Esa parte hay compañeros que, por ejemplo, uno puede hacer entrevista y se puede repetir que uno también haga entrevistas, o todos tienen que ser diferentes, que uno aplique las HAD, el otro la entrevista, el otro los prototipos. Ahí, ¿cómo sería? Eso se puede repetir. Listo, eso se puede repetir porque eh, seguramente más de uno va a hacer entrevista y quizá más de uno haga reunión. ¿Listo? Entonces toman toda la información, ¿sí? Incluyen las entrevistas y sacan una sola lista de requerimientos. Gracias, Perfecto. profe. Hay que llenar asistencia. El sistema me da la asistencia, no se preocupen. Ok. En alguna parte, y voy a aprovechar a descargarla de una vez, antes de que se me vaya a volar alguno. Dainer. Buenas noches. Mi pregunta es, bueno, yo le hice el prototipo, entonces debo diseñar un prototipo. Por ejemplo, yo le hice una página web y debo diseñarlo con mis compañeros o puedo hacerlo por mi cuenta, ¿sí? No, esa la diseñas tú solo. Sí, porque en tu trabajo individual tú vas a presentar que utilizaste como técnica de licitación de requerimientos un prototipo. Y si tú dices, bueno, voy a diseñar una página web, sí, entonces te diseñas una página web sencilla y luego te reúnes con un compañero y le dices, mira, este es mi prototipo, entonces revisémoslo, esto es lo que tiene, aquí va a tener un banner, aquí va a tener unos campos de texto, por aquí va a tener esta información. ¿Sí? Y él te va a decir, pero también inclúyele esto, también inclúyele aquello. Por ejemplo, puede ser, digamos, solo el diseño de cómo va a quedar el programa o también Sí. debe funcionar. ¿Debe funcionar? No, no necesariamente, no, puede ser solo el diseño. Hay prototipos de interfaz, ¿listo? Donde tienes el botón, pero el botón no hace nada. Vale, muchas gracias. Bernardo. Sí, profesor, yo le soy sincero, en el trabajo anterior yo especifiqué a quiénes se le iban a hacer las entrevistas como tal y que tenía que ser específicamente una entrevista diferente, digamos, para la parte técnica, otra para los usuarios y eso, no incluir las preguntas. Pero yo pienso hacer entrevistas, ya he hablado con personas ajenas al, digamos, ¿no? Para poder hacer una entrevista porque los más involucrados en el aspecto que yo enfoqué son los usuarios. Entonces yo puedo tomar como referencia esto, estas personas, terceras personas como usuarios, explicándoles cuál es la idea, esas entrevistas. Si usted puede obtener la información de personas externas, de usuarios reales, hágale. ¿Listo? Yo no lo exijo como parte del trabajo porque les decía, eso no es viable para todos. Pero si a usted se le facilita, puede hacerlo. Incluso puede combinar, no puede recurrir a una persona del dominio del sistema y hacerle una entrevista, y si luego necesita hacer una reunión, lo puede hacer con los compañeros del trabajo colaborativo. No hay problema. ¿Listo? Gracias, profesor. Y lo otro que me decía que de pronto no colocó las preguntas concretas que va a hacer, bueno, ahora sí las escribe antes de hacer la entrevista, pues uno tiene que saber qué es lo que va a preguntar, ¿sí? Y obviamente las preguntas tienen que estar enfocadas
hacia el software, hacia los requerimientos del software. O sea, que las preguntas nos deben permitir identificar qué funciones necesita desarrollar el software, ¿sí? Qué datos necesita gestionar, qué datos necesita almacenar, qué condiciones debe cumplir. Listo, gracias, profesor. Con mucho gusto. Senmi, o Sofía más bien. Buenas noches, tutor. Buenas noches. Tutor, de las respuestas que dieron los compañeros en la entrevista, por así decirlo, ¿se anexa eso en el trabajo más la captura? ¿O qué más se tiene que hacer? Qué pena. Para anexar, pues solamente la captura. O sea, las respuestas se escriben, pero no en sí en el trabajo. Mira, tú vas a desarrollar un trabajo un poco complejo, ¿no? Y es que tú vas a formular una pregunta, ¿sí? Y te van a responder. Todo eso tú lo vas a transcribir, lo vas a poner por escrito, ¿cierto? Porque tú vas a recoger información de más de una persona y esa información la tienes que confrontar, la tienes que contrastar, ¿sí? Y de allí tienes que sacar en limpio los requerimientos. ¿Qué nos interesa? Nos interesan los requerimientos, ¿sí? Nos interesa exactamente qué es lo que necesitan las personas que el software haga, qué es lo que necesitan las personas que el software tenga. Ya, vale, tutor, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Tutor, es decir, que nosotros como tal no ponemos las respuestas, sino lo que identificamos los requerimientos que necesita para mejorar o para hacer mejor el sistema. Así es. Así es. Los requerimientos que Muchas gracias. identifican a partir de. Ahora, si alguien tomó nota, ¿cierto? Y quiere adjuntar las respuestas, lo puede hacer. ¿Sí? En algunos casos se adjuntan los textos de las entrevistas, pero no es eso lo más importante. Tutor, ¿y los tenemos que clasificar como funcionales o no funcionales? No los tienes que clasificar como funcionales y no funcionales. Los tienes que clasificar de acuerdo a las categorías que tú hayas identificado en la primera parte del trabajo. Y funcionales y no funcionales son dos clasificaciones muy grandes, ¿sí? Dentro de los no funcionales hay varias clasificaciones. Entonces, ubícalos dentro de esas clasificaciones. Ahora, Vale, gracias. ya que lo pregunta Angie, resulta que usted consultó a 3 autores y tiene una lista de 6 tipos de requerimientos, supongamos. Pero usted, cuando hizo su recolección de información, consiguió, por decir algo, unos 5 requerimientos funcionales, ¿sí? Y de los no funcionales tiene unos 6, pero esos 6 hay 2 que son relacionados con la interfaz, y hay otros 2 de información, y hay otros 2 de seguridad, ¿cierto? Pero usted tenía por allí que había un tipo de requerimientos de escalabilidad, por ejemplo, ¿sí? Y no tiene ningún requerimiento para ubicarlo en esa categoría, pues no pasa nada, ¿no? Porque es que si les digo que tienen que tener requerimientos para esas categorías, lo que ustedes van a hacer después es recortarme los tipos de requerimientos para que se ajuste la consulta con lo que encontraron en la información. No, miren, ustedes consulten sus tipos de requerimientos y entre más se encuentren mejor, porque lo que buscamos es que ustedes tengan ese conocimiento, ¿sí? Y luego, cuando hagan la recolección de la información, identifiquen los requerimientos y los clasifiquen, pues los colocan en las categorías que hayan, no se puede forzar las cosas, ¿no? Si los requerimientos solamente tiene de 2 categorías, pues los ubica en esas 2 categorías. Ahora, ¿qué vamos a revisar? Pues que los requerimientos que usted tenga realmente los ubique en la categoría correcta, que no me vaya a colocar un requerimiento que tiene que ver, por ejemplo, con la base de datos, me lo vaya a colocar en requerimiento funcional, ¿sí? O un requerimiento que tiene que ver con la base de datos, me lo vaya a colocar en la categoría de requerimientos de comunicación, porque seguramente pues no es a esa clasificación a la que pertenece. Siguiente pregunta.
Bueno, una observación que he colocado con bastante frecuencia, tanto en los foros como en la evaluación de los trabajos, tiene que ver con la gestión de las referencias. ¿Listo? En este curso pedimos que utilicen normas APA. ¿Sí? Y la norma APA me dice cómo debo citar la fuente consultada y cómo debo colocar la bibliografía al final. ¿Listo? Yo sé que desde la biblioteca les han programado muchas reuniones, muchos talleres en los que les han explicado esto. Por eso yo no voy a entrar en detalle de cómo deben citar y de cómo deben colocar la bibliografía. Lo que sí les recomiendo es que cuando ustedes consulten, citen la fuente. ¿Listo? Si usted consulta el libro de Pressman y encuentra allí un requerimiento, por decir algo, requerimiento funcional, y dice el requerimiento funcional es esto, diga, según Pressman, y entre paréntesis coloque el año, según Pressman 2007, un requerimiento funcional se entiende como. ¿Sí? Eso es citar la fuente consultada, porque si usted lo coloca sin citar la fuente, se entiende que es producto de su producción intelectual, ¿sí? Que es algo que a usted le ocurrió, que surgió de su cabeza. Pero resulta que así usted lo haya expresado en sus términos, lo haya expresado como usted lo entiende, usted consultó un documento para que se le ocurrieran esas ideas. Entonces, no significa que usted tenga que copiar textual, copiar y pegar, no. Significa que esa idea que usted está expresando allí, usted la leyó en otro documento, entonces hay que citar la fuente. ¿Listo? Y citémoslo con normas APA. Si alguno no tiene las normas APA, me coloca un mensajito y me dice, compártame la norma APA, y yo con mucho gusto se la comparto porque la UNAD hizo un documento sobre cómo aplicar las normas APA y ese lo podemos compartir y lo podemos utilizar. Bien, ¿qué otra pregunta tienen? ¿Alguna otra inquietud? ¿Alguna otra duda? Bueno, si no hay más inquietudes, si no hay más preguntas, pues damos por terminado nuestro encuentro. Yo les agradezco muchísimo a ustedes que hayan hecho un espacio en su tiempo, que hayan dejado otras actividades para poder participar en este encuentro. Y espero pues que lo que hemos hablado aquí les sea de mucha utilidad. Muchas gracias a todos por reunirse y por participar en el desarrollo de este tema. Tengan buena noche. Muy buena noche, profesor. Muchas gracias.